isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. El 27 de enero de 1955 se le otorga a la entonces Isla de Pinos el estatus de zona franca y turística especial mediante el decreto 2071. Surgen entonces varios proyectos para crear repartos turísticos y otras instalaciones. El establecimiento de la zona franca y turística especial en la isla, cuando ya existía en los puertos de Matanzas y Cienfuegos, creaba las condiciones para la entrada de mercancías libre de impuestos, donde se privilegiaba el capital norteamericano principalmente. De sus luces y sus sombras, de lo que realmente dejó la zona franca en la isla, estaremos hablando en la emisión de hoy. Si le interesa el tema, quédese con nosotros. Y a mi lado el profesor universitario e historiador Roberto Unger Pérez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, hablamos hoy de la zona franca, un tema que sé que a usted le apasiona y también a muchos pineros. Sí, realmente es un tema que nos conecta no solamente con una realidad económica, sino con la mística que siempre está sobrevolando con esta isla, que está muy relacionada con el turismo, con los valores que apuntan a una identidad particular de nuestro entorno isleño y que a veces queremos compartirlo con todo el que llega a nuestro territorio y pensamos la posibilidad de que llegue más gente a este lugar para poder compartir tanta historia y tantas posibilidades de desarrollo. Están muy vinculadas precisamente con la zona franca, aunque hay una narrativa también de corte político que es importante tener en cuenta, pero sobre todo como un elemento, digamos, como un mecanismo o un instrumento del mecanismo económico, es un elemento importantísimo a tener en cuenta. Profesor, para ir un poco como que conociendo las bases de todo este proceso, se decreta en 1955, pero ¿en qué situación existió? ¿Cuáles eran los propósitos de este proceso? Lo primero que fue un decreto presidencial, porque con el golpe de Estado la Constitución del 40 quedó engavetada y por lo tanto fue una decisión del presidente de la República de aquel entonces, que era un presidente de facto, Fulgencio Batista, una ley decreto, la ley decreto 2071, que declaraba a Isla de Pino todo su territorio insular como zona franca y como zona turística especial hasta 15 millas náuticas de sus costas. Eso era algo inédito, porque por lo general la zona franca son territorios delimitados a partir de determinada porción de un país, que puede ser continental o insular. Pero aquí el carácter especial está dado precisamente eso, que abarcaba a todo el territorio insular y declaraba libre de sección, o sea, de impuestos cualquier tipo de emprendimiento, cualquier tipo de inversiones y muchas ventajas para comercializar. Por lo general fue una zona franca que se diseñó en función de tres operaciones básicas, ¿no? Una operación importadora-exportadora, una operación inmobiliaria y otra operación que tenía que ver con la exportación de ganado en pie, una exportación libre de ganado y particularmente el desarrollo de la zona turística especial.
este espacio tan acogedor, ¿no? Sí, aquí inicialmente en este espacio estaba el bar ¿De ese lugar? de este lugar. En la primera versión que tuvo el hotel, esta era la zona del bar, y era uno de los más famosos que había, junto con el club de pesca, que es actualmente hoy Gaviota. Es interesante, un lugar muy agradable. Profe, volviendo a la zona franca y lo que usted nos explicaba de sus establecimientos en varias zonas de Cuba, ¿pudiéramos hacer un paralelismo entonces entre la zona franca de la isla y el canal Vía Cuba? Sí, la historia de la zona franca en Cuba es una de las evidencias de que los Estados Unidos eran nuestra metrópoli económica también para este tipo de operación, porque precisamente la primera ley de zona franca que se aprueba en Estados Unidos es en el año 1934. Sin embargo, no fue una ley que influyó mucho en el uso de la zona franca como un instrumento del mecanismo económico capitalista que le permitiera un vínculo con la economía interna norteamericana. No fue hasta la actualización que se le hizo a esta zona franca en el año 1950, fíjate, después que termina la Segunda Guerra Mundial, en que realmente la zona franca en Estados Unidos comienzan a tener un repunte que influye mucho incluso en la zona franca de Colón en Panamá, y por lo tanto también influye en Cuba. Y esa influencia en Cuba va a estar relacionada precisamente con ya el crecimiento de la zona franca que había en el puerto de Matanza a la zona franca en Cienfuegos, y particularmente la zona franca en Isla de Pino en el año 1955, y el parque industrial que comienza a fomentarse en el Mariel. Aunque la ley que sustenta el desarrollo del proyecto de parque industrial en Mariel contemplaba también el parque industrial en Matanza y en Isla de Pino. Y como usted puede apreciar, hay una gran intención geopolítica en este sentido. Por eso el canal Vía Cuba es como una vía expedita entre el norte de Cuba, con salida directa a la Florida, hasta Isla de Pino, con una relación muy estrecha con el acceso al canal de Panamá. O sea, es toda una concepción geopolítica. Es una época también en que el pensamiento económico de la época, disculpe la reiteración, está asignado por los grandes proyectos económicos. O sea, la idea era el crecimiento económico, no como hablamos ahora de desarrollo sostenible. La idea era crecer económicamente, y eso significaba el desarrollo de grandes proyectos económicos. Ya se habían secado todos los grandes lagos y sobre todo la zona cenagosa de la Florida, y había comenzado a cambiar la Florida agraria hacia una Florida para desarrollar el turismo y lo que ellos llamaban las nuevas ciudades turísticas. Y en esa misma filosofía del gran crecimiento, de los grandes saltos económicos, como lo hizo Mao Zedong en esa misma época en China, como lo hicieron los rusos, que ya estaban aspirando a construir el comunismo, también en el entorno económico capitalista se desarrollaron grandes proyectos, y el gran proyecto que se concretó en Cuba fue este del canal Vía Cuba, que era conectar la Florida con el canal de Panamá, atravesando precisamente por la provincia de Matanza y teniendo como puntos de apoyo económico Cienfuegos, el puerto de Matanza e Isla de Pino. Era un gran proyecto, y es por eso entonces que en los mismos proyectos de la isla encontramos entonces secar también el río de los Indios, para aprovechar los manantiales surgentes, al estilo de lo que se hizo en la Florida con los Everglades, y lo que se pretendía hacer con la ciénaga de Zapata, que era también utilizar la ciénaga en función de ese canal Vía Cuba. O sea que estamos hablando de grandes proyectos que cubrían las expectativas de una época donde el dinero que ya no se podía invertir en la guerra, porque ya la guerra había terminado, había que invertirlo en otro tipo de actividad. Y la actividad escogida fue precisamente el turismo.
Entonces aquí está la relación entre el canal Vía Cuba, que finalmente no se materializó. Y eso es muy importante porque si no, no sé qué hubiese pasado con todo ese entorno, con toda esa geografía, con uno de los valles más importantes para el desarrollo de la agricultura en Cuba y particularmente la zona de la Ciénaga de Zapata. Felizmente ese proyecto no se desarrolló, pero todo parece indicar, y es una hipótesis de trabajo que tengo yo en las investigaciones que estoy realizando, y es que entonces las operaciones o una parte de las operaciones que Batista quería desarrollar en este canal Vía Cuba, entonces son trasladadas para Isla de Pino. Y es por eso que la zona franca de Isla de Pino no se limita solamente a la ciudad de Nueva Gerona o una parte de la ciudad de Nueva Gerona, que es la práctica internacional, incluso en Panamá o en Guatemala o otros países del área nuestro, sino que incluyó a todo el territorio de Isla de Pino. O sea, la mayor cantidad de territorio, ponerlo en función de una gran operación inmobiliaria, la compra-venta de terreno, de una gran operación de importación y exportación de mercancía, de una gran operación turística y también de la exportación de ganado en pie hacia el exterior.